Ya estuvimos charlando con Delphi y ahora es el momento de que le demos la bienvenida a él, que es, como te decimos siempre, primero nuestro amigo, luego nuestro psicólogo de confianza, él es Seba Palavecino y le damos ya mismo la bienvenida. Hola Seba, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Cómo anda por ahí? Bien, amigo, todo tranqui. ¿Vos cómo la llevas? Bien, por suerte, aprovechando todavía estos días de remerita por acá. Qué bueno eso, bueno, qué bueno que tengas todavía días de remerita, aprovechalo. Igual allá el invierno no es tan complicado como acá en Mardel, ¿no? Es un poco menos frío, menos húmedo, bueno, húmedo sí, Menos viento, menos también me imagino. viento también, es verdad, menos viento también. Bueno, amigo, querido, venimos charlando como todos los martes acerca de diferentes temas que nos ayudan a reflexionar acerca de salud mental. La semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, de cómo vemos el destino, ¿no? ¿Qué es el destino? ¿Es algo que nosotros podemos moldear? ¿Es algo que es definido de una manera así que no se puede cambiar? Estuvimos hablando también de diferentes personajes durante estas semanas que nos fueron trayendo algunas, no sé, enseñanzas, podríamos decir. Tal cual, ¿no? Siempre aprovechamos todo lo que podemos extraer, algo que nos ayude a encontrar una brújula, ¿no? Obviamente con lo auténtico de uno, ¿no? Me parece que desde esa perspectiva, ¿no? Proponer cada tema, ¿no? Sí, Así que bueno, totalmente. como decís, hoy me parecía interesante hablar de Stevie Wonder. Bueno, una figura, ¿no? Increíble. Totalmente, una persona muy especial con muchísimo talento que ha hecho, bueno, muchísimo por la música, de eso ni hablar, pero además ha sido ejemplo para un montón de gente. Sí, me parece que es un antes y un después, ¿no? Con él en la música, ¿no? Con lo trascendente de su obra y demás, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, así que vamos a comenzar un poco, como decís vos, ¿no? Tratar de articular lo que venimos trabajando, ¿no? Y bueno, ahora como a modo de introducción, ¿no? Hablar de la ceguera de Stevie Wonder, que él prácticamente, ¿no? Desde que nació, perdió la vista, ¿no? Él nació prematuro y por un exceso de oxígeno en la incubadora le provocó una lesión grave, ¿no? Una retinopatía, creo que es, en los ojos y bueno, perdió la vista totalmente. Y bueno, a partir de ahí me parece que la gente empieza a hablar de él como que él tenía un talento innato, ¿no? Pero me parece que a partir de este dato de la ceguera, casi al momento del nacimiento, ¿no? Un poco después, me parece que hizo que él configure su vida de otra manera, o lógicamente, ¿no? Sí, totalmente, porque claro, es algo con lo que, digamos, nunca contó conscientemente, entonces todo su camino lo hizo más allá de no contar con ese sentido, pero para él debe haber sido difícil en un montón de casos, pero no fue un impedimento para lograr hacer lo que él quería hacer, ¿no? Hizo que valiera la pena, volviendo un poco a una de las frases que tratamos en esta columna. Bueno, me gusta que te adueñes de eso que en de algún modo te dejó algo, ¿no? Sí, Eso está re. bueno, ¿no? Y bueno, un poco como te decía, ¿no? Cuestionar esto de lo innato, ¿no? Porque él a partir de ahí me parece que desarrolla otros sentidos, ¿no? Con mayor potencia que la predominancia de la visión, ¿no? Entonces, me parece que ya desde esa perspectiva y como marcarlo primero, importante es que no hay que mirarlo desde la perspectiva del pobrecito, ¿no? Me parece que él no llegó a cargar con esa cruz que le hubiera puesto el otro, ¿no?
discapacitarlo, ¿no? Porque me parece que hizo las cosas mejor que uno, ¿no? Lógicamente se ve claramente, ¿no? Entonces es algo que no tuvo efecto traumático en él, ¿no? Y me parece que todo lo contrario, lo motorizó para todo lo que hizo y lo que sigue haciendo, ¿no? Sí, es increíble eso, ¿no? Cómo la perspectiva que cada persona tiene de su situación hace que el camino sea de una u otra manera. Se me viene a la mente un caso personal, que te lo cuento, lo comparto con vos y con los oyentes. Durante la carrera de locución tuve un compañero ciego que cursó los 3 años, por supuesto, con el mismo rigor que todos nosotros, tenía su forma específica de estudiar. Nosotros le grabábamos todos los apuntes en un grabador a cassette común que él tenía, un grabador de periodista, y así él estudiaba escuchando los apuntes. Nosotros practicábamos leer en voz alta y él estudiaba con esos apuntes que entre todos nos íbamos turnando para leer. Él era muy consciente de que no, él también nació prematuro y por una razón de la lámpara que se pone en las incubadoras, eso fue lo que lo dejó sin visión, ¿no? También desde muy bebé. Y él no lo veía eso como un problema, al contrario, le daba bronca que mucha gente lo viera a él como alguien que no podía hacer cosas, porque él decía, yo puedo hacer lo mismo que todos los demás. De hecho, adentro de la facultad, por ejemplo, se movía sin el bastón. Ya conocía la facultad de tal manera que nos hacía algo que nos volvía locos, que era que subía y bajaba corriendo las escaleras, porque ya tenía contado los pasos, ¿no? Y como que todo el tiempo llevaba eso de yo también puedo, a mí esto no me inhabilita para hacer un montón de cosas. De hecho, se recibió con honores, es un gran locutor, está trabajando en la provincia de Tucumán, es un genio. Y bueno, nada, fue como una experiencia de él no se veía así, entonces hacía todo lo posible para que, por ejemplo, daba clases en la escuela parlante para darle ese ejemplo a otros chicos con su misma situación, ¿no? Y para mí fue una de las personas más importantes que conocí en la facultad. Bueno, increíble, ¿no? Y ya ahí marcar, ¿no? El primero que ya la visión a veces nos contamina por demás, ¿no? Lo vemos en esta época donde los pibes están sumergidos en una pantalla, ¿no? Sí. Y por otro lado, esa relación de la ceguera y la voz, ¿no? Porque locución, ¿no? Acá creo que vamos a marcar algo de esto con Stevie Wonder, ¿no? Que obviamente su voz, ¿no? Ahí en primer plano. La música, ¿no? Como forma de comunicación, pero aparte de dejar huella, porque nada, fue escuela de un montón de gente. Bueno, y por ahí, ¿no? Por ahí podemos continuar, ¿no? Esta columna. Increíble lo de tu compañero, colega, ¿no? Es realmente conmovedor, ¿no? Como esta gente es más sana que uno, en muchos Totalmente. sentidos, ¿no? Y por eso, de marcar lo tóxico un poco de la visión, ¿no? Pero bueno, entonces, siguiendo la columna, ¿no? Esta conexión con la música, que en vez de ver las cosas, se empezó a escuchar, ¿no? Desarrollar ahí el oído, ¿no? Me parece que los primeros estímulos interesantes para él vienen por el oído, ¿no? Y a partir de ahí pone a trabajar el tacto y la voz a partir del oído, ¿no? Y bueno, digo el tacto porque él maneja casi todos los instrumentos, ¿no? Y bueno, la voz es un instrumento más musical, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Él ya empezaba a jugar con eso, con los instrumentos y la música en sí, ¿no? Desde ese enfoque sensorial a través del oído que era su brújula también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y pienso en esto, ¿no? Que lo que podría ser claro, nosotros porque estamos de alguna manera viciados por la visión, justamente, pero sin saber cómo es el instrumento, solamente tocándolo lo dominás. Y no uno, un montón, porque es, como vos decías, multiinstrumentista, ¿no? Eso es no tener ninguna barrera en la mente del no poder. Es tener unas ganas Unas increíbles, ganas ¿no? De querer increíbles. ponerse a trabajar Sí,
con eso, ¿no? Me parece que desde ahí, ¿no? Le agarra el entusiasmo, ¿no? El gustito a la vida, podemos decir, ¿no? Entonces, desde esa brújula, que es su oído, por decirlo así, ¿no? Él me parece que también, al no estar contaminado con la visión, estas personas, incluido Stevie Wonder, lógicamente, tienen una conexión emocional, parece que muy profunda, ¿no? Hablando de profundidad excepcional, ¿no? Y ahí un poco recordar lo que decía Atahualpa, ¿no? En las Sí. primeras columnas que tuvimos, ¿no? De que lo que hacemos si los conectamos con los sentimientos tienes el alcance a nivel relacional de juntarte con la gente que realmente te hace bien, con la que sigue tu órbita de este enfoque que tenés que tomar de hacer bien las cosas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pienso en lo que hablabas al principio de la columna acerca de lo que es innato, ¿no? En cada uno, como si fuera algo que no necesitara ser trabajado después. Y viendo el ejemplo de Stevie y de tantos otros que han sido muy importantes musicalmente hablando, por ejemplo, ¿no? En este caso, no van de la mano una cosa con la otra, porque él podría tener, bueno, por una condición en particular, un poco más de oído o tener que como apoyarse más en ese sentido, pero después es todo trabajo de él y como decías vos, unas ganas impresionantes de hacer cosas. Bueno, sí, sí, me gusta esa aclaración de contraponer, ¿no? El trabajo que tiene que hacer uno en contra del talento innato, porque el talento innato capaz que está más del lado de esa idea de destino escrito, ¿no? Claro, O del ejemplo de ese guitarrista con el que me crucé que decía que estaba todo inventado y choreaba. choreaba más Eh, no poder. entonces, eso de talento innato me parece, hay que dudar, permitime dudar, dice. Permitime dudar. Claro, uno puede tener condiciones para un montón de cosas, pero si no le agrega una constancia, trabajo, responsabilidad, ¿no? Todo esto que hablábamos también, y vuelvo a la frase, ¿no? Hacer que valga la pena eso. Que valga la pena no es solamente disfrutarlo, es comprometerse, ¿no? Y bueno, está esto ahí. Vos podés tener condiciones para muchas cosas, pero el trabajo hace la diferencia. Sí, y sostener ese trabajo en el sentido de, como decíamos, ¿no? De hacernos serios y hacer serie, ¿no? De serie Claro. de sostener y sostener con otros, podemos decir ya, porque siempre decimos que esas cosas que se hacen bien permiten que la gente se relacione de una manera más saludable, como vimos en otras columnas, ¿no? Entonces, eso también es el otro factor que ahora vamos a profundizar justamente, ¿no? Pero bueno, veníamos diciendo esto de la conexión emocional, ¿no? Sí. Que ellos tienen, ¿no? Que justamente las emociones, los sentimientos tienen que ver con un poco con lo invisible, ¿no? Es algo que se siente y que tiene que ver con lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Eso de lo invisible, ¿no? Me pareció interesante traerlo, esa idea, ¿no? Porque justamente esto invisible es lo que no busca fama, ¿no? Lo que busca fama tiene que ver con esa contaminación de que me vean como una estrella de rock, ¿no? Sí. Entonces, me parece que acá Stevie Wonder empieza a conectar y componer a través de ahí, ¿no? Porque se nota que su música eh, tiene esa carga profunda de que te llega, te transmite el mensaje, ¿no? Te transmite el mensaje de que te levanta el ánimo, lo sentís, que está hecho, está bien hecho, podemos decir, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Em, Me gustó eso que dijiste. Pará, estoy haciendo la recapitulación. Em, claro, claro. Bueno, continuemos. Perdón, me quedé analizando una idea. En cuál te quedaste? Decime así lo aclaramos un poco, ¿no? Pero bueno, si querés lo retomo yo, ¿no? Que
Me parece que esto de lo invisible, el tema de lo sentimental, que él articula eso y lo traslada para la música en sí, ¿no? Sin ningún interés más que el musical, ¿no? Más allá de la fama, del dinero, ¿no? Él parece que Me lo quedé hace porque le gusta, con eso del porque de... disfruta, ¿no? Desde el lado del disfrute y de transmitir un mensaje desinteresado, ¿no? Porque lo hace. Nunca había pensado eso de del otro lado de la, bueno, sí, del otro lado de la parte mala de la fama, sí, ¿no? Obviamente, pero digo, esto de que no sea, al no poder, no es verla la palabra, ahí es donde me quedé trabada, ¿no? Como que hay una parte de la imagen que deja de ser importante, ¿no? Al no tener ese como no tener ese sentido, ¿no? Hay algo de la imagen que tiene que ver con la fama y con lo viciado de la visión que no lo había pensado nunca de esa manera. ¿No? Porque uno diría, bueno, no tiene nada que ver, uno puede disfrutar de las cosas que te da la fama igual, pero es verdad que hay una parte de la imagen y la fama y el ego que van muy de la mano. No lo había pensado nunca eso. Bueno, por eso decía que el ejemplo este del guitarrista con el que me crucé, ¿no? Que él buscaba fama, Solo ¿no? Porque imagen, no claro. quería ponerse a trabajar, no ponía el sentimiento en el ponerse a tocar la guitarra, quizás no lo disfrutaba, ¿no? Él solamente quería el premio, ¿no? El premio y eso un poco era su ceguera en el sentido de que ahí sí lo discapacitaba, podemos decir, porque Totalmente. Y va un poco en relación con otro video del que vamos a hablar más adelante, pero que vos me mandaste la semana pasada, ¿no? En el que alguien, no me acuerdo ahora quién es, creo que es el Duki, el que habla de cómo hay un montón de personas, un montón de chicos que ven la fama como el lugar a llegar y no el cómo te haces famoso, ¿no? O qué hay atrás de eso. Y viene con la imagen también. O sea, tiene mucho que ver con lo que uno siente, pero también tiene mucho que ver con lo que uno ve o lo que uno muestra. sí, fundamental. Lo que decís ahora también, siguiendo con la columna, inclusive vamos a ver algo de esto acá en Stevie Wonder, ¿no? Que bueno, ahora traemos esto del Duki. Pero primero decir esto que bueno, que lo invisible lo articula y le permite el lazo social, ¿no? El hacerse una vida a través de la música, no me parece que él conecta justamente con ese amor que lo puede dedicar a algo, como decíamos, desinteresado, más allá de la fama, y justamente haciendo buenos lazos, ¿no? Él se encuentra con un abogado, porque él venía, lo habían fichado en una discográfica, ¿no? Sí. Pero ahí, si bien estaba en el mundo de la música, él respondía a hacer lo que le mandaban los jefes, ¿no? De los dueños de la discográfica, ¿no? Entonces, ahí tenía su limitación, ¿no? También esa empresa obviamente quería armar algo, un producto, ¿no? Comercial, ¿no? Entonces, él se cruza con un abogado que bueno, el nombre lo tenía por acá, a ver, Johanna Bigoda, dice, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Pero esta persona le permite tener un contrato diferente, lo hace firmar un contrato diferente, él creo que tenía 20 años, y a partir de ahí, bueno, en este contrato logra tener libertad artística, ¿no? Entonces ya le dieron la libertad de hacer, bueno, hacer lo que quiere, ¿no? Inclusive él empieza a grabar discos que en donde grababa todos los instrumentos, inclusive, y bueno, componía, porque antes cantaba canciones de otros, ¿no? Sí. Era solamente un intérprete, ¿no? Pero acá es como que explota y ahí él es interesante porque él se saca el nombre con el que le habían bautizado, ¿no? A estos empresarios, ¿no? Y ya tiene su autenticidad, ¿no? Ya él lo puede hacer ya desde las entrañas, como decíamos, ¿no? Este es el momento en donde él sí tiene el impacto que tiene hoy en día, ¿no? Porque si no estaría del lado de lo que hablaba el Duki, ¿no?
del vender, de la fama, ¿no? Entonces él con esta decisión, gracias a esta persona que conoce, porque en algún momento también lo conmovió, ¿no? De ayudarlo, para ayudarlo a hacer su propia música, ¿no? Bueno, qué bueno esto, ¿no? Me parece que es algo por lo que todos los artistas pasan en un punto, ¿no? Es el camino de, bueno, ¿qué hago? ¿Lo que me va a dar plata en algún momento o hago lo que me hace transmitir esto? Pero tiene como otro impacto cuando lo ves sabiendo la historia posterior de todo lo que hizo en su carrera. Qué bien decidido y qué confianza en sí mismo para hacer lo que quería hacer y no dejarse llevar por lo que le pedían que hiciera. Sí, ¿no? Se abrió su camino sabiendo que, y siendo fiel a él mismo, ¿no? Así mismo. No al bolsillo, ¿no? Entonces fue un afortunado en ese sentido, más allá de la plata que ganó, ¿no? Porque puso en prioridad, ¿no? Lo que él hacía desde el corazón. Inclusive él dice, la ceguera me permitió ver el mundo con el corazón. Ahora me hiciste acordar que había notado eso para decirlo, ¿no? Y también Me su gusta. música desde ahí, ¿no? Y no desde el bolsillo, podemos decir, ¿no? Que, como decíamos hace un rato, centrándose desde ahí en el mensaje y no en el aplauso. Me gusta eso, me gusta. Me gusta y me gusta esa frase, ¿no? De que la ceguera lo ayudó a ver el mundo desde el corazón, porque es un poco eso que decías vos recién, ¿no? Acerca de la fama y la parte visual. Me quedé reflejada con eso, nunca lo había pensado desde ese lugar, pero claro, es muy visual todo eso. Ese vicio es muy visual. Tal cual, tal cual. Y bueno, ¿no? Siguiendo un poco con, ya terminando el tema, ¿no? Como decíamos, este abogado le lo ayudó a tener su libertad artística tan importante para él, ¿no? Y para la humanidad misma, ¿no? Eso lo tenemos que agradecer, ¿no? Ese acto que se produjo ahí con ese contrato nuevo, ¿no? Y que bueno, también fíjate que con respecto a esto de lo desinteresado, él era muy comprometido con la causa social, ¿no? Era activista, ¿no? Y eso me parece que demuestra ahí también la empatía que tenía, ¿no? Es que de estar ligado a eso, ¿no? Al otro, ¿no? Con las injusticias y demás. No era sensible solamente para lo musical, sino que era una persona sensible en su vida, en todo, todo lo que hacía, ¿no? Esa empatía lo llevaba a ver el mundo como decía él, con el corazón, en todo sentido, desde la música hasta la vida cotidiana. Y ahora, mira, se me ocurre, ¿no? Que hablando de esto, de que antes trabajaba con una empresa, es no trabajar para el otro, sino con el otro ahí, ¿no? Me parece que él podemos extraer esa idea, ¿no? Que él puede articularse con, con lo social de su música y con todas estas aristas que lo hacen volver a reinventarse, ¿no? A volver a agarrar el instrumento día a día, etcétera, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me gustó eso de trabajar con el otro. A veces es difícil lograrlo porque a veces no te lo permite mucho el lugar a donde estás, el entorno, el trabajo en específico, pero siempre hay una manera, ¿no? De hacer un poco en conjunto con el otro. Y está bueno eso de trabajar con el otro y no para el otro o específicamente por el otro, sino en conjunto. Sí, 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 por lo menos en lo que nos gusta y lo que es desinteresado, y bueno, esa es un poco la idea que tratamos de transmitir, ¿no? Que eso es la salud, ¿no? Que acá como volviendo al principio, no lo tomó de manera traumática, él no agarró el papel pobrecito, ¿no? Sino que hizo lo que le gustaba, lo que le gusta y hoy, hasta hoy en día, ¿no? Hoy en día lo sigue haciendo después de cuántos años, ¿no? Entonces una serie de buenos actos que me parece que le dieron esa vida saludable, ¿no? Y que, bueno, nos regaló todas esas cosas hechas con el corazón y que bueno, como ahora vamos a escuchar, que
que son temas que podemos decir que a veces nos hacen acordar que estamos vivos, ¿no? Porque ¿no te pasa que escuchás una canción que llega, que Sí. te hace bailar y que decís, "Oye, estaba bastante reposado, ¿no?" Bueno, es que él justamente, él particularmente creo que más allá de toda la profundidad y el talento y esto que genera que uno lo mire con admiración, ¿no? Más allá de todo, de su capacidad artística, tiene esto, que casi toda su música tiene, te hace bailar, te hace moverte y agradecer que tenés con qué. ¿No? Me parece que es un poco el mensaje, eso de decir, bueno, che, sí, me puedo mover, más allá de todo, estoy acá y estoy vivo para hacer algo. Sí, más allá del mensaje de las palabras, está ese mensaje Musical, del cachetazo que te dice, total, "Flaco, la vida", movete. te demuestra lo que es la vida. Eso. Sí, totalmente. Me encantó, amigo, lo que estuvimos charlando hoy, hablar un poco de la historia de este grande de la música, pero sobre todo volver a plantearnos esto de lo innato, de lo importante que es trabajar como venimos repasando y afirmando columna a columna, lo importante que es trabajar en pos de esas cosas que nos hacen bien, ¿no? Y compartirlas con los demás. Hacer que todo ese trabajo sirva para hacernos bien a nosotros, a los demás, para estar más tranquilos y un poco más felices. Sin buscar el aplauso. Sin buscar Así el que, aplauso, hacerlo por amor. exacto. Así que bueno, gracias porque entiendo que se entendió. Se Así que entendió eso perfectamente, se entendió perfectamente. me satisface. Me encanta, me encantó la columna del día de hoy, me encanta hablar todos los martes con vos, querido Seba. Le recordamos a todos los que están del otro lado que si quieren charlar con él, si lo quieren consultar, se pueden comunicar y nosotros los ponemos en contacto. 223-675-7357 es el número de Caos y nosotros les hacemos el contacto directo con Seba. Amigo, gracias y que tengas una hermosa semana. Nos dejaste pensando como siempre. Qué bueno. Bueno, me alegro y un abrazo para todos. Saludo a mis tíos que siempre me escuchan y nunca les mandan Genios, saludos. Así que genios. Besos a los a tíos. ellos ¡Mua! y a todos los que prestaron atención. Así que un abrazo. Saludos. Gracias, amigo. Ahí pasaba nuestro querido Seba Palavecino contándonos un poco acerca de lo innato, el talento innato, el trabajo y todo esto que venimos hablando semana a semana que hacen un poquito replantearnos la salud mental.